Un saludo a todos. Qué alegría el poder dirigirme a vosotros y el poder compartir una reflexión muy abierta, evidentemente, porque no depende solo exclusivamente de mí, sino que también vosotros participéis y alimentéis esta reflexión en este tiempo en el que vivimos. Me dirijo a vosotros ante esta situación en la que estamos viviendo, ya llevamos días de confinamiento, en este estado de alarma que estamos viviendo, en el cual lo estamos viviendo por la pandemia del COVID, del coronavirus, del famoso coronavirus. Una palabra que ha entrado en nuestro abecedario y que difícilmente se va a ir de él, yo creo. Forma parte ya de nuestro lenguaje, los nuestros, los más pequeños lo han aprendido, los más pequeños a lo mejor no saben palabras y expresiones que calaron tanto en nosotros, palabras como SIDA, preguntarle a un niño qué es el SIDA y veréis cómo no encontraré respuestas seguramente. O tanta preocupación durante tanto tiempo que hemos vivido con toda la situación terrorista de ETA, preguntarle a un niño, preguntarle a un joven si conoce qué es ETA. Sin embargo, preguntarle a un niño si sabe lo que es el coronavirus, preguntarle a un joven y veréis. Ha formado parte y forma parte ahora ya, desgraciadamente, de nuestra, iba a decir normalidad, que de normalidad no tiene nada lo que estamos viviendo, ¿no? Vivimos una situación sin comparación. Leía el otro día, o más bien dicho, escuchaba el otro día como una mujer de Dios decía: el horizonte de la muerte suscita la pregunta sobre la vida. Tenemos un horizonte de muertes, de muertos, de hombres y personas, de hombres y mujeres con nombres, con familiares detrás. Todo eso nos suscita a nosotros, en medio de esta realidad, muchas preguntas. Nos suscita preguntas por la vida, preguntas por el sentido de la vida. Estamos siendo conscientes en esta sociedad en la que estamos viviendo, en esta realidad que potencia el coronavirus, una fragilidad tremenda, ¿verdad? Unos límites, una vulnerabilidad. Toda esta situación nos ha empujado, nos ha escorado a preguntarnos: ¿y esto? ¿La vida? ¿La muerte? Nos ha tambaleado nuestras agendas. Aquellas agendas que estaban llenas de cosas, de reuniones, de encuentros, de cenas, de puntos suspensivos, de viajes. Se ha vaciado completamente. El pequeño bichito este, que ni tan siquiera se puede ver, sin embargo se sufre sus consecuencias, ha hecho que nos replanteemos nuestras prioridades, nuestros propios hábitos. Y eso está produciendo en la vida de la gente muchas reacciones. ¿Reacciones cómo? Es fácil de imaginárselo porque todas las tenemos y porque también entre nosotros las escuchamos. ¿Reacciones cómo? ¿Por qué? Porque esto, otras, hacía falta que pasara algo así para volver a lo esencial. No nos lo esperábamos. Reacciones como: mientras que a mí no me toque, o reacciones también airadas, ¿no? Buscando como siempre un responsable, un último responsable. ¿Y ese vuestro Dios, que decís y predicáis que es misericordioso, permite todo esto? ¿O nuestro Dios, por qué permite todo esto? Por boca de un ateo, de un indiferente, de un agnóstico o por boca de un creyente, ¿no? La culpa se la echan al mismo, desgraciadamente también, ¿no? Son tres formas de situarse ante la realidad en la cual nosotros no debemos instalarnos y estamos llamados a vivirlo de una forma diferente, ¿no? Hay que ser conscientes de cómo vivíamos para saber cómo tendremos que vivir más adelante cuando pase todo esto, cuando asumamos vivir todo esto. Porque esto difícilmente va a pasar. Sí que pasará el tema del confinamiento, sí, pero nuestra vida va a quedar muy marcada. El tema es si nosotros vamos a saber protagonizar el futuro o, como desgraciadamente hasta ahora hemos vivido, y de aquí la expresión cómo hemos vivido hasta ahora, si desgraciadamente viviremos como estamos viviendo, como hemos vivido hasta ahora, donde las urgencias eran las que marcaban nuestra agenda, donde no habían prioridades,
donde todo estaba basado, ¿no?, en un ir viviendo bien, sin tener un sentido por la vida o un propósito por la vida. No había mayor propósito que estar bien, ¿no?, en un sistema de un estado de bienestar. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde conviene? Sí, estoy bien, puedo ser uno de los privilegiados de poder estar bien, o puedo ser un desgraciado de estar mal. Pues sí, pero ¿hacia dónde se encamina mi vida? El virus ha podido despertar en nosotros la pregunta sobre ¿qué sentido tiene esto? Si no lo ha provocado, que lo provoque. Porque es que si no es así, el futuro que viene, el futuro que sobreviene, que está a la vuelta de la esquina, nos va a golpear de nuevo. Por eso os propongo vivir esta situación con la mejor compañía, con aquel que lo sabe todo, con el buen Dios. Claro que sí. ¿Y cómo? Volvamos a la Escritura, veamos qué situaciones parecidas han ocurrido y que a nosotros nos pueden ayudar. Yo os propongo que recordéis un momento muy concreto de la historia sagrada, es la historia del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel, son deportados a Babilonia. ¿Qué ocurre en esa deportación? El pueblo ya no está junto a su templo, junto a sus costumbres, junto a su cultura. Está totalmente desterrado. Vamos a leerlo en el profeta. Nos lo narra muy bien el profeta Jeremías, como no puede ser de otra forma. Mira lo que nos dice. Lo leo textual. Jeremías 29, por si alguien lo quiere ver, del versículo 4 al versículo 7. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel, a todos los que hice deportar de Jerusalén a Babilonia. Construid casas y habitadlas. Plantad huertos y comed sus frutos. Tomad esposas y engendrad hijos e hijas. Tomad esposas para vuestros hijos y dad vuestras hijas en matrimonio para que engendren hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad la prosperidad del país a donde os he deportado y rogad por él al Señor, porque su prosperidad será la vuestra. El profeta anima al pueblo deportado. Todo el mundo no fue deportado. Algunos se quedaron vivir, se quedaron en la tierra de Israel. Pero otros, en cambio, como veis, fueron deportados. A estos que fueron deportados, que estaban vividos y sumidos en la tristeza, en la desesperanza, el profeta les hace vivir y les hace agitarles interiormente, para vivir no una actitud pasiva, como es la que podemos caer hoy nosotros, en unas vacaciones mal llevadas, en una situación de impasse, evidentemente, donde sí, los que intentamos o los que intentáis y hacéis teletrabajáis, lleváis un ritmo, ¿no? Pero que el propio ambiente, la propia situación nos hace vivir desesperanzados, sin gasolina, sin ese impulso. El profeta les va a animar, por tanto, a vivir en una espera activa. Será precisamente en esta época de esa deportación a Babilonia donde se cree una institución fundamental para el judaísmo, que es la sinagoga. Es decir, no tenían a su templo, no te podían acceder al templo de Jerusalén. Y ellos tenían una necesidad real, como pueblo creyente, de vivir, de relacionarse con su Dios. Las casas de oración, las sinagogas, aparece la institución de la sinagoga. Pero mirad además, si fue fructuoso este tiempo, que aparentemente era un tiempo de desolación, de tristeza, que incluso se fue fijando por escrito la tradición oral de muchos libros de la Sagrada Escritura que hoy tenemos, de muchos libros del Antiguo Testamento, lógicamente. Fijaos si fue rico. La palabra del profeta Jeremías, inspirada por el propio Dios, invita a ser próspero en la situación más adversa. ¿Y esto es posible? Pues claro que es posible. ¿Cómo no va a ser posible?
Dice Romanos, en la carta a los Romanos, ¿no? Lo leo literal también lo leo literalmente, que tiene una riqueza y una fuerza cuando se lee, ¿no? Desde la literalidad de la palabra. Romanos 8:28 dice: por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Todos aquellos que intentamos amar a Dios, y hablo de intentos, todo nos sirve para bien. Todo se convierte ¿en qué? En una oportunidad. Realmente en eso. El coronavirus, la situación de pandemia en la que vivimos, se nos ofrece, se nos presenta, evidentemente, como una situación de desafíos sin precedentes. Frente a nuevos desafíos, nuevas oportunidades, vividas desde Dios, evidentemente. El ejemplo del pueblo de Israel, que os acabo antes de leer, por el profeta Jeremías, en esa etapa de Babilonia se convierte así, lo viven desde Dios. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Que es un tiempo de creatividad en el espíritu, que es un tiempo para abrirse, que es un tiempo para saber que hay cosas que antes nos valían y ahora no nos valen. Es un tiempo para cambiar paradigmas, ¿sabéis? Permitidme un dato significativo, ¿no? A la luz de la ciencia. Os digo, perdonad si no pronuncio bien los nombres. En 1835, Augusto Comte escribió que ningún ser humano sería capaz de estudiar la composición química o la estructura mineralógica, ni siquiera la densidad de las estrellas, a no poder acceder a tomar una muestra y hacer un análisis químico propio de ella. 14 años después, Gustav Kirchhoff, o algo parecido, este tiene que ser el mulet ¿no? de Rusia, donde naciese este buen hombre, desarrolló la manera de conocer la composición química de un gas. Se acercó precisamente a llevar en contradicción a lo que decía este químico del 1835, de esta afirmación, ¿no? Y no es que estuvieran, no es que fueran opiniones contrapuestas, claro que no, sino que uno hablaba desde el hoy, desde su presente, y desde su presente Comte decía que no era posible, pero el otro lo consiguió 14 años después. La situación en la que nos vivimos nos tiene que hacer reaccionar y desde Dios, desde el Espíritu Santo, reconocer que no podemos evaluar simplemente las cosas o quedarnos simplemente en un presente donde vivimos un empacho de datos de muertos, de contagios, de recuperados, afortunadamente, sino ¿qué va a ser el futuro? ¿Cómo vamos a proyectar nuestro futuro? ¿Cómo vamos a construir el futuro desde Dios? ¿Con los paradigmas del pasado? ¿Con los paradigmas del presente, que por la situación se nos convierte en un presente y en un futuro muy oscuro? ¿O desde la creatividad del espíritu? Ese es el reto que te invito yo a vivir. Es un tiempo para abrirse al espíritu, un tiempo de creatividad, de abrirnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer? Señor, ¿esto a qué nos lleva? ¿Qué nos estás intentando decir? Muchísimas preguntas que tienen que suscitar, donde las preguntas se lanzan al cielo y las respuestas Dios las hace descender. Dios va a aportar las confirmaciones. Si no, veréis. Lo estamos viendo, yo creo. Es un tiempo también para vivir en comunión. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al 25. Nos lo dice a nosotros. Dice así: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos en la caridad y a las buenas obras. No faltemos en las asambleas, como suelen hacer algunos, sino animémonos, tanto más cuanto más cercano veis el día. ¡Qué maravilla de palabra! Nos habla de vivir en comunidad, de mirarnos
ver los ejemplos de unos y de los otros para estimularnos a crecer más, a no faltar a la asamblea. La asamblea, en otros paradigmas hoy en día, por la situación de confinamiento que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Del cual ahora os estoy hablando. No podemos acudir a lo mejor al templo. No se nos permite celebraciones públicas por miedo al contagio, pero sí que estamos unidos desde casa. Dios se está haciendo el presente en las iglesias domésticas, que son vuestras familias. Desde ahí nos tenemos que estimular y rezar unos por otros. Es una oportunidad de entrelazar cada uno de nosotros un gran cordón, una buena cuerda, que fortalezca nuestra fe en este momento de prueba. Es, por tanto, hermanos, una oportunidad para crecer en comunión, en familia. Es un tiempo, concluyo, un tiempo en el cual yo creo que hay mucho de esto, en el cual tenemos que dejar a Dios ser Dios. Nosotros por nosotros mismos no nos salvamos. No nos salvamos. Dejemos de idolatrar. Pongamos las cosas en su sitio. Dios es Dios y Dios se sirve de personas. Evidentemente, las personas no somos dioses. El dinero no es el Dios en el cual tengo que hacer de monaguillo, incensar, ponerlo en el centro de mi vida, quiero decir con todo esto. Dios es Dios, dejemos a Dios ser Dios y veremos su gloria. Os animo, ya al final de esta enseñanza, de este compartir con vosotros esta situación en la que vivimos, varias preguntas para que os ayuden al diálogo, si esto lo estáis escuchando y reflexionando en grupos. Primero, ¿qué es lo que más me inquieta en esta situación? Segunda, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesita Dios? Oh, qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que necesitar Dios? Os diréis. Bueno, responde. Compartir. ¿Qué es o qué creéis que necesita Dios en esta situación? ¿Qué puedo aportar yo como hijo, como hija de Dios en esta situación? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Y finalmente, ¿qué puedo aportar mi grupo parroquial? ¿Qué puede aportar la parroquia a este mundo, a mi pueblo? Bueno, hermanos, os dejo con estas preguntas para que penséis, para que escuchéis lo que Dios puede responder. Ánimo, estamos unidos. Pido la presencia del Espíritu Santo, de verdad, para que nos ilumine y nos ayude a ser, pues eso, la Iglesia como semilla y fermento ante esta situación.